2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola mis queridos estudiantes, espero que ustedes estén muy bien, les mando un saludo. Soy el profesor Julio Quispe. Hoy aprenderemos en el área de Ciencias Naturales el tema Medimos la temperatura. Acompáñame, entonces empecemos ya. Muy bien mis queridos estudiantes, para empezar el tema de hoy vamos a ver las imágenes. Tenemos aquí un termómetro de manera manual y aquí tenemos un termómetro digital, ¿no? También tenemos aquí una fogata. Esto va relacionado con el tema de lo que vamos a hablar. ¿Qué sentimos cuando salimos al sol? Sentimos obviamente calor, ¿no es cierto? Y peor si estamos abrigados, va a empezar a elevar nuestra temperatura. Yo les pregunto, ¿calor y temperatura será lo mismo? ¿Qué dicen ustedes allá en casita? La mayoría de las personas pensamos que calor y la temperatura son lo mismo, pero sin embargo esto no es así. El calor y la temperatura obviamente están relacionadas, pero son diferentes y veremos cada uno de ellos. Por ejemplo, el calor. El calor es una cantidad de energía, una expresión de movimiento de las moléculas que se componen en un cuerpo. Entonces decimos, la energía se transfiere de un cuerpo a otro. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando estamos cerca del fuego? ¿No? Empezamos a recibir ese calor. Como les decía, cuando salimos al sol, también empezamos a recibir ese calor, ¿verdad? Ahora vamos a ver sobre la temperatura. La temperatura, ¿qué será la temperatura? ¿No? Yo ya siento, sí, profe, cuando yo me enfermé tenía temperatura, ¿no es cierto? Obviamente, la temperatura es la medida del calor de un cuerpo, ¿no? En especial cuando una persona está enferma, ¿no? Sube su temperatura. Y si no se acude al médico al tiempo, podemos tener severas consecuencias. Podemos decir que el termómetro nos ayuda a saber cuánto de temperatura está en nuestro cuerpo. Si en este momento hacemos servir un cafecito, ¿no? ¿A quién no le gusta el café? Yo creo que a todos. Y le colocamos el termómetro o simplemente la cuchara. Le colocamos la cuchara por unos minutos y cuando lo vamos a retirar, la cuchara va a estar muy caliente, ¿no? Entonces quiere decir que le ha transmitido el calor. Decimos que la temperatura es la medida de la energía térmica. No nos vamos a olvidar. ¿Y cómo se mide? ¿Con qué se mide? Es un instrumento llamado termómetro. Muy bien, mis queridos estudiantes, como verán, en mi mano sostengo un termómetro, ¿no? Que es una barrita de vidrio y por dentro tiene un líquido llamado mercurio que nos ayuda a medir la temperatura de la persona. Ustedes recordarán que allá en casita la mamá les mide la temperatura con este termómetro que es manual. Una vez que hemos medido lo que es la temperatura, lo agitamos muy fuerte, porque si lo hacemos muy fuerte también se puede romper, ¿no? Esta temperatura tiene que bajar para poder usar nuevamente. Como recordaremos, habíamos mencionado a un principio que existía dos tipos de termómetro, ¿no? Existe mucho más, incluso al láser. Como cuando vamos a un supermercado nos miden, ¿no es cierto? Entonces lo que más se maneja en casa, lo que es el termómetro de mano, manual y también digital. En el digital ya no es necesario que estemos ahí agitando nada, ¿no? Simplemente es solamente colocar ya sublingual, de 3 a 5 minutos lo recomendado. Muy bien, ahora les daré otro ejemplo para poder ver el cambio de la temperatura. Cuando notamos algo a alta temperatura, en realidad lo estamos notando sus átomos.
Es como cuando el agua empieza a hervir, ¿no? Empieza a hervir y las moléculas ya podemos ver que van evaporando. A eso se llama la temperatura. Bueno, mis queridos estudiantes, cuando notamos que algo está a alta temperatura, en realidad lo que estamos notando es que sus átomos y moléculas se mueven deprisa. Por ejemplo, cuando ponemos una olla, una caldera a hervir, ¿no? Primero tenemos en estado frío y luego pasa a un estado tibio y cuando ya empieza a hervir podemos observar claramente ya sus átomos fluir, ¿no es cierto? A medida que aumenta la temperatura de un cuerpo, el movimiento de las partículas se hace más evidente. Podemos observar a simple vista. Ahora haremos la diferencia entre calor y temperatura. Calor, ¿qué habíamos dicho? Energía producida por vibración acelerada de partículas que se manifiesta elevando la temperatura. Y la temperatura es la medida del grado de calor, o sea, del movimiento de las partículas. ¿Cómo medimos la temperatura? Habíamos mencionado de un instrumento llamado, ¿cómo se llamaba? Eso, muy bien, el termómetro, ¿no es cierto? Ahí medimos en grados Celsius. Y cuando es menos, usamos los grados llamados Fahrenheit. Queridos estudiantes, haciendo un pequeño repaso de todo lo que hemos hablado, calor, lo resumimos, es la energía que intercambia entre dos cuerpos, debido a una diferencia de sus temperaturas, ¿no es cierto? Cuando entramos al agua fría, obviamente que nuestra temperatura va a empezar a bajar. Y cuando estamos cerca de un fuego, estamos cerca de calor, nuestra temperatura automáticamente va a empezar a subir. Cuanto mayor movimiento tiene sus moléculas y tiene baja temperatura, frío, cuando sus moléculas tienen poco movimiento. O sea, cuando las moléculas están así, como pipocas, es calor, ¿no? Pero cuando va bajando y sus moléculas son muy poquito lentas, entonces ahí experimentamos el frío. La temperatura revela el estado o la agitación de las partículas que forman. Ya les había comentado sobre grados Celsius y grados Fahrenheit. La temperatura normal, ¿cuánto debe ser? En una persona sana, 36,5 o hasta 38,5. Pasando ya es viral, quiere decir que está enfermo. Entonces nosotros sabemos muy bien con esta pandemia, con este coronavirus, no puede pasar, ¿no es cierto?, la fiebre. Y si pasa, tenemos que inmediatamente tomar algunos medicamentos, acudir al médico para poder bajar esa temperatura y podernos sanarnos. Por eso es muy importante de que a cada momento estemos siempre cuidándonos entre todos. Muy bien, mis queridos estudiantes, espero que les haya gustado mucho este contenido, sobre todo hayas aprendido. No te olvides de revisar los textos del Ministerio de Educación. Y también hacerte recuerdo, queridos estudiantes, que deben de completar sus dosis de vacuna, ¿no? Acude al centro más cercano de tu casa y tu papá, mamá, también tienes que acompañar a tu hijo para que en aula estemos todos seguros y nos cuidemos. Bueno, conmigo será hasta otra oportunidad. Chao. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.